tal, hermanos? Buenos días o tardes, no sé qué hora vayan a hacerlo de ahorita. Como les comentaba la vez pasada, tengo que elegirme por este medio porque la verdad no, los horarios laborales no, a veces no me dejan estar presente en las reuniones. Eh, Había preparado un estudio, hermanos, en donde era un poco más amplio el tema y la verdad, aquí en el local no tenía mucho internet o no tenía internet y pues faltó ahí prepararle un poco, meterle un poco más. Eh, Voy a darles un estudio breve, probablemente muy breve, que va de la mano a lo que va de la mano de lo que acabamos de pasar como familia y de lo que pues es bueno estar de la mano de Dios y se titula El poder de Dios en la enfermedad. Estamos en un mundo, hermanos, en donde estamos expuestos y donde no nos podemos librar de dificultades, de problemas, de enfermedad, de aflicciones. Y se van a presentar muchas de estas situaciones en nuestro camino. Eh, Sin embargo, pues el Señor Jesús nos lo dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, perdón, pero confíen, yo he vencido al mundo. Eh, pues todo el mundo sabe lo que pasó con la familia y la gravedad de este virus, que es una pandemia global. Eh, Países le están invirtiendo para la vacuna y no ha salido y mucha gente está desesperada de que cuándo va a haber solución y todo. Sin embargo, nosotros sabemos que va a haber solución y que Dios tiene el poder de determinar cuando esto acabe. Simplemente es tener paciencia y esperar. Eh, Dentro de todo esto, hermanos, cuando pasa la situación de mis papás, que a mí me avisan en el trabajo, que mi papá dio positivo, que busque permisos para poder yo ir a hacerme yo la prueba, eh, pues obviamente te cae mal la noticia, me deja en shock y, y pues yo decía, o uno tenía la idea de que le pasó, que le había pasado a familiar, que le había pasado a conocidos, que solamente lo veías en la noticia, que esta persona salió infectado y todo. Y ahora tenemos el problema enfrente de nosotros, que era mi papá y probablemente salía mi mamá y probablemente salía yo, teníamos el riesgo. Eh, y cuando yo ahí comentaba en el trabajo, de que mi papá había dado positivo, eh, una de las personas ahí me dice, pues tú eres una persona muy eh, allegada a Dios y que confía mucho en Dios y sabemos que Él tiene la solución y Él tiene el control de esto. Solamente espera y solamente eh, sé paciente y tienes que ser fuerte porque pues está tu mamá también ahí y pues no es momento de debilitarse. Y me decían lo que tienes que analizar es para qué o por qué pasan estas cosas. Eh, mm, Algo que debemos de tener en cuenta, hermanos, que en medio de aflicciones, en medio de enfermedades, no nos podemos poner o nunca nos pasa por la mente, a menos a mí nunca me pasó por la mente que ya era era algo malo. No, para nada. Dios es bueno y sabíamos perfectamente desde el principio, tanto mis hermanos, mis papás mismos, que esto era parte de un plan de Dios y que la consecuencia o el resultado o el desenlace era dentro de la voluntad de Dios. Eh, entonces, todas las cosas que estaban pasando, pues tienen un propósito. Todas las cosas que Dios nos manda tienen un propósito. Y nosotros teníamos que honrar a Dios y gloria a Dios por eso, hermanos, porque nos mantuvo un poco más unidos como familia, nos mantuvo alertas. A mí pues me cayó una responsabilidad que a lo mejor
no estaba listo, a lo mejor no fue un modo muy ameno, pero sin embargo, oh, gloria a Dios por eso, hermanos, gloria a Dios porque yo siempre tuve el temor o cuando ya yo quedo solo, pues yo a mí ya me tocaba ser el responsable de mis papás y sabía que esto iba a pasar. Le tenía miedo a que pasara, pero ya estaba pasando, hermanos. Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios porque eh, lo dice en 1 Corintios 31. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. A mí me tocaba cuidar a mis papás y gloria a Dios, yo lo hacía para honrar a Dios, para darle a Él la gloria. A mí me tocaba llevar a mi papá al Ángeles por análisis, me tocó llevarlo al general para hacer análisis y gloria a Dios por eso, hermanos. Me tocó meterme al general por el oxímetro, me tocó conseguir pastillas, me tocó ser ahí el proveedor. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Hubo pastillas que se consiguieron fácilmente, hubo pastillas que sí batallamos para conseguirlas, pero gloria a Dios por eso, hermanos. Mi papá y mi mamá sabían que estábamos dentro de la mano de Dios, eh, en su protección, y gloria a Dios por eso. Mi mamá no decayó, mi papá dentro de su enfermedad daba gloria a Dios por eso. Sí. Y esto pudiéramos cuestionarnos si con esta enfermedad o nosotros en medio de la enfermedad se podía reflejar gozo en medio de toda esta circunstancia. Eh, Dice Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Eh, Esto no es un motivo, hermanos, para no tener gozo. Eh, Probablemente esta vez a mí no me tocó la enfermedad como tal, gracias a Dios. Y yo veía realmente cómo mi papá se puso mal. Yo veía que mi papá, su semblante, a como estoy acostumbrado a verlo, a como estamos acostumbrados a verlo, pues sí era de una persona enferma. Sin embargo, el gozo estaba, hermanos. Yo admiro mucho cómo mi mamá eh, se levantaba, le hacía almorzar a mi papá, le partía ahí le picaba ahí su fruta, se preocupaba todavía por mí. Tenía los ánimos, a veces sí le decíamos, le teníamos que hablar por teléfono: hey, pues espérate, todavía no, te agites mucho. Cuando dio positivo, pues también la calmábamos más porque no necesitábamos que se agitara. Y el gozo no se debe de perder cuando estamos en enfermedad. Eh, cuando, cuando pasa, hermanos, pues hubo muchos familiares, muchas personas que esto pudo ser usado por Dios para testimonio. Eh, Como les decía, en el trabajo mío, en el de Abraham, en el de Isaac, en el de Misael, todos nos dijeron eso. Todos son unas personas que están entregadas a Cristo, y Él ya tiene la solución para esto. Tu papá va a estar bien, tu mamá va a estar bien. eh, Va a poner los medios para que tus papás sanen pronto, y realmente así fue, hermanos. O sea, eh, cuando dan el positivo de mi mamá y que vemos que no trae ningún síntoma, yo recuerdo el WhatsApp de Loy que nos dice: pues tu mamá está bien sana, a pesar de su diabetes, a pesar de su hipertensión, a pesar de sus problemas del corazón, su mamá está muy sana. O sea, y salió asintomática, y él me decía: el virus lo trae más fuerte tu papá, y tu mamá lo trae, pero lo trae más débil, y gloria a Dios por eso, hermanos. Eh, yo le decía a mi mamá cuando ya estaba yo fuera de la casa: y cómo te sientes. Siendo sinceros, a veces costaba creerlo, que mi mamá solo dio el positivo, pero no tuvo ningún síntoma fuerte, hermanos. Yo le decía a mi mamá: pues ya llevas dos, madre. El paro cardíaco que le dio por ahí de 2011, ahora esto, y pues Dios tiene un propósito para que sigas aquí, y probablemente a lo mejor le va a tocar cuidar a mis chavos, o todavía batallar a la que sea mi esposa, y le va a tocar ahí, tienen un propósito por el cual estar aquí. A mi papá a lo mejor todavía le falta que tenga que ir a pedirla, y todavía le falta que le toque jugar con los míos, con los que vengan de Isaac, con los que vengan de Abraham, con los que vengan de Misael. Eh, Ahora le tocó ya disfrutar a Samuel. Yo recuerdo cuando empezaba la pandemia, cuando mi papá no hacía caso y quería salirse, o
llegaban a pedir ayuda si quería salir y yo lo metía y mi mamá le decía, hey, yo quiero conocer a Samuel. Ya lo conocieron, hermanos, que está re bonito aparte el morro. Este, Esto fue de testimonio, hermanos, para familia que a lo mejor no era cristiana. La familia de mi papá muy católica, hermanos. Por ahí una prima decía que nosotros estamos pidiendo al Santo Niño, no recuerdo, no sé muy bien a quién decían. Y pues nosotros les decíamos énfasis de que pues Dios es el que está haciendo la obra. eh, y que pues pudo haber sido su fue de testimonio para compartirles a ellos, para compartir mi trabajo. A mí también en mi trabajo me decían, eh, después de que pasó lo de mi papá, yo regreso, el papá bueno, de mi cajera da positivo, la esposa del subgerente da positivo, la mamá, los papás de mi cajera, de otra de mis cajeras, dan positivo. El domingo pasado, lamentablemente, fallece la mamá de ellos, no, de ella, perdón. Y pues cuando pasa esto, a mí me decían, Jairo, pues es que tú regresaste muy tranquilo, tú te fuiste, sí, preocupado, pero dentro de todo estabas tranquilo. Y yo les decía, es la voluntad de Dios, estamos dentro de un plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Eh, Ojalá tu esposa, su papá, sus papás, sanen. Este, Como le decía, lamentablemente la mamá de una de mis cajeras, bueno, no es mi cajera, él ya está en otro turno, este, fallece y cuando nos da la noticia, ella estaba en contacto conmigo porque me preguntaba dónde estaban las pruebas, dónde se habían hecho las pruebas mis papás, procedimientos y todo. Pues yo le decía, pues prácticamente a mí no me tienes que preguntar, pues pregúntale al doctor, porque cada caso es diferente. A mis papás le dieron eh, ¿cómo decirle? Este tratamiento, pero pues porque el doctor tenía los análisis y todo. Y pues fue testimonio, hermanos, ahí les estoy compartiendo un poco. El subgerente es muy juguetón, es muy, eh, pues como le dicen coloquialmente, muy llevado. Sin embargo, después de esto, pues sí estuvo más interesado. E incluso ya la esposa ya salió de la enfermedad también. Y me decía, pues yo admiro mucho cómo tú traías una tranquilidad y cómo de la noche a la mañana de repente ya dan negativo tus papás y pues gloria a Dios por eso, hermanos. Dice Mateo 28, del 19 al 20, vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a guardar todo lo que se ha mandado y recuerden, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Algo que nos queda claro a todos nosotros es que por más aflicción que tengamos, por más desenlaces catastróficos o buenos, dice aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eh, sí estuvo feo, hermanos, no se los voy a negar. Hubo una noche en específico en donde mi papá durmió con 85 de oxigenación. Misael nos decía que eso ya tenía que estar hospitalizado. Eloy nos dijo, pues realmente si lo llevas ahorita no va a haber quien lo atienda. Y fue cuando optamos por rentarle el oxígeno a mi papá. Sin embargo, Dios estuvo con nosotros. Él se mantuvo en esta oxigenación, no decayó. eh, y puso los medios para poder rentar el oxígeno. Eh, y pues, hermanos, yo sé y yo agradezco que ustedes estuvieron orando mucho por mis papás. eh, y realmente agradecemos que el resultado fue positivo o fue favorable eh, para esta situación. Eh, el sustento lo encontramos nosotros, hermanos, dentro de esta situación, en la lectura de la palabra, hermanos, como
Dice Lucas 10:39, ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Eh, Cuando yo me cambio acá al local, pues tenía mucho tiempo de sobra, hermanos, cuando no me habían llamado a trabajar. Y pues me permitió acercarme más a Él por medio de su palabra. La oración, hermanos, conocía el poder de la oración, es maravilloso. Como dice Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, oren sin cesar. Y hermanos, pues a veces lamentablemente hasta que tenemos una dificultad de este tamaño, decidimos acercarnos, hermanos. Sí había cosas que pulir en mi vida, sí había cosas que pulir también como familia y pues esto sirvió para, para ser un poco más atentos a lo que Dios quiere que hagamos. Esta enfermedad nos llevó, o la enfermedad de mis papás, a mí en lo particular, me llevó a ser más agradecido. Agradecido por lo que tenemos, agradecido por lo que no tenemos, agradecido por la facilidad que Dios nos da para solucionar problemas. Podemos tener un problema que sea muy grande y Dios lo hace pequeño, hermanos. Eh, También me sirvió para no poner las cosas en las cosas de este mundo. Yo estaba un día antes, hermanos, estaba a punto de abrir una cuenta de ahorro en el banco por proyectos que tengo. Y probablemente esto fue una llamada de atención eh, para tranquilizarme, ¿no? Tenía yo también, a mí me acaba de llegar el ahorro, estaba en los días que me acaba de llegar el ahorro, y no es reprochar, no es vanidad, parte de esto se fue en comprar, hermanos. Realmente era, voy a conseguir esta pastilla, hermanos. Había veces en que pagaba con la tarjeta de mi mamá, con la tarjeta de mi papá, con la mía. Era marearla, ¿no? Ya pagué mucho con la de mi mamá, pues ahora pago con la mía. Tampoco se trata de que nada mi mamá pague. La comida que tenemos, que pues a mí se me hizo, eh, a mí se me hacía el encargo, este, se me fue ahí el ahorro, hermanos, y yo doy gracias a Dios por eso, porque se fue en algo que valió la pena y no lo malgasté, hermanos, y no lo invertí en algo que probablemente no era para honrar a Dios, hermanos. Dice, por tanto no enfrezcamos antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día, pues en esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Sabíamos, hermanos, eso está en 2 Corintios 4, 16 al 18. Sabíamos, hermano, que esto era temporal. Por ahí compartí una imagen eh, al principio de la pandemia que me topé en Facebook, que decía, el COVID pasará, pero mis palabras no pasarán. Sabemos que en Dios tenemos la vida eterna asegurada, hermanos, y que el desenlace pudo haber sido catastrófico. Sin embargo, sabíamos que mi papá y mi mamá y los familiares que tenemos enfermos, hermanos, y las personas que les llega este virus y que nos cualquier otra enfermedad, sabemos que en un caso catastrófico tenemos la eternidad asegurada, hermanos. Eh, Como familia, pues nos sirvió mucho para estar más en contacto, hermanos. Por ahí estuvimos hablando más mis hermanos y yo. Por lo regular, a veces siendo sinceros, hermanos, nuestras pláticas eran para estar echando carrilla, para echarnos carrilla unos a otros. Sin embargo, este sirvió para momentos de seriedad, momentos en el que yo me acuerdo cuando pasa ese día, el mero día que es mi papá es positivo, pues prácticamente me dijeron, pues ahí el bueno vas a ser tú porque eres el que está más cerca. Si estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Eh, Dios nos ha mostrado muchísimas cosas en esto, hermanos, y en la enfermedad, hermanos, tenemos razones para estar gozosos, hermano. Eh, Aún en la enfermedad, todo lo que hagamos hay que hacerlo para el Señor, hermanos.
una manera que a mí yo le doy gracias a Dios porque puso los medios para poder llevar a mis papás a análisis. Cuando pasa lo de mi mamá, puso los medios para que un amigo Misael fuera hasta la casa a sacarles la sangre y dar los análisis. Puso muchísimas personas. Ahora que yo me salí, tenemos una vecina que es enfermera, por ahí estuvo llevándoles sustento a mis papás, los profes de enfrente, pagos, todo eso ellos lo estuvieron haciendo, hermanos. Y Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno porque nos muestra su amor a través de las personas que conocemos, hermanos. Eh, no fue fácil, hermanos, y para nada lo fue. Yo creo que solamente mis papás, mi papá y mi mamá saben lo que es esta enfermedad que ha llevado muchas vidas. Sin embargo, gracias a Dios, Dios les sanó o les libró de este virus. A mí, hermanos, aún estando con ellos, aún conviviendo con ellos mucho, pues me dio el negativo. También ahí Dios me bendijo con mi prueba y pues gloria a Dios por eso, hermanos, en dificultades, en problemas, aunque tengamos el agua hasta el cuello, hay que honrar a Dios y hay que estar gozosos porque esto es parte de un plan de Dios que ya tiene solución, que tiene un desenlace en el que vamos a estar con Él, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos, que tengan una excelente tarde y gracias, hermanos, a todos por sus oraciones. Gracias a los que estuvieron ahí mensajeándome en cómo estás cuando estuve en el local. Gracias por la facilidad que fue de estar aquí en el local. Eh, Me pasaron un par de cosas ahí que, que pues tú dices cómo pasaron, como se los compartí. Gloria a Dios por eso, hermanos. Por ahí tuve una quemada en mi pierna con agua caliente, cuando estaba calentando agua para comer. Por ahí un mal movimiento me cayó en el chor se me pegó y me provocó ahí una quemada arriba de mi rodilla izquierda. Ya no hay cicatriz, no pasó mayores. Y por ahí también en la limpieza, uno de estos cuchillos que tenemos ahí grandes, me, pues sí a lo mejor sí se puede ver, por ahí cuatro puntadas que pone. Según yo limpié toda la sangre que había en el piso, pero por si ahí si topan una gota de sangre es mía, no se preocupen, y gloria a Dios por eso, hermanos, tuvo cuidado de mis papás, tuvo cuidado de nosotros y pues también un agradecimiento a los que pusieron algo de Bueno, en el final se congeló el internet de Abraham y Eva, pero creo que alcanzamos a oír lo último. Ya creo que estaba despidiéndose nada más Jairo. Pues gracias a Dios por lo que él obra. Una disculpa, Es, pero ya estaba terminando, Manuel, ya realmente ya era lo último. eso captamos. No, el internet, ni qué disculparles a ustedes, no fue culpa de ustedes. Bueno, esa es otra oración que tenemos que hacer para que no nos falle el internet en estas ocasiones en los estudios y demás. Hermano Ramiro. Sí, hermano. ¿Podría pasar para proyectar, por favor? Creo que ya puede proyectar, Ramiro. Buenas tardes, hermanos. ¿Sí se escucha?
Sí, Bueno, ¿sí se ve la presentación? No. No, todavía no, hermano. ¿No se vio la presentación, hermanos? Todavía no, hermano. ¿Ya se vio ahora sí? Ya está. ya. Bueno, hermano, buenas tardes. Vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Amado Padre, gracias, Señor, por este momento, Señor, de bendición, como siempre. Padre, te pedimos que esta oración vaya dirigida a todos nuestros oyentes, Padre, que tú seas el que ve esa palabra, Señor, que nos abra el entendimiento y que la pongamos por obra. Te pedimos, Padre, que este día, Señor, sea agradable hacia ti, Señor, a nadie más. Y te pedimos que nos abras el entendimiento, Señor, para escuchar tu palabra por medio de mí. Te lo agradecemos en nombre de tu Jesucristo. Amén. Hermanos, pues vamos a hablar, bueno, voy a hablar del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, Señor, hermanos, perdón, que es por medio de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él es parte de nuestra Trinidad. Sabemos que es parte esencial en la palabra, sobre todo. Si gustan, no busquen los textos, hermanos. Vamos en 2 Corintios 3, 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Sí? En este versículo, hermanos, dice, donde está el Señor, está el Espíritu. ¿Sí? ¿Y cómo es la evidencia o cómo se manifiesta ese Espíritu y el Señor en nosotros? Pues en Gálatas 5, 22 y 23, como muchos ya lo sabemos o lo hemos leído varias veces en la palabra, dice, los frutos del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice la palabra, con tales cosas no hay ley. ¿Sí? Entonces, si tenemos al Señor con nosotros, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo se va a manifestar en nosotros? En todo lo que he leído, en todo lo que dice la palabra en Gálatas y en otros pasajes. Entonces, en las tribulaciones, como comentaba nuestro hermano Jairo, es lo que debemos de seguir, ¿verdad? Muchas veces caemos en otras situaciones, en una desesperanza, caemos en no tener fe, en tristeza, pero sabemos cuál es realmente los frutos del Espíritu que nos da el Señor en su palabra. Dice en el 18, por tanto, nosotros todos, mirando a la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. ¿Sí? En la palabra también dice que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, que cada acto que hagamos, cada situación en la vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, en el trabajo, debemos ser como el espejo del Señor. Que realmente esos frutos del Espíritu se den a conocer sin hablarles siquiera, ¿verdad? Sin hablarles, sin decirles nada, sino simplemente por el hecho de ver cómo nos desenvolvemos, qué palabras decimos, cómo nos comportamos y qué cosas decidimos, ¿verdad? En su momento. En Juan 14, 26, hermanos, hay nuestro Señor Jesucristo, cuando está con sus discípulos, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es la prueba, ¿verdad, hermanos? Es la prueba donde nuestro Señor Jesucristo dice y confirma que enviará el Padre al Espíritu Santo para cada uno de nosotros, que lo enviará para que estemos tranquilos, lo enviará para que nosotros tengamos fe, tengamos amor, tengamos paciencia, tengamos esperanza, ¿sí? Y esa palabra, hermanos, que viene en la Biblia, es una palabra que, como dice en Hebreos, ¿verdad? Que es una espada de dos filos. También en el 23, para ver el contexto, dice, respondió Jesús y les dijo, y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Sabemos que es una Trinidad, ahí está evidenciando la Trinidad, la palabra, hermanos, donde dice que vendrá el Padre, le amará y vendremos, o sea, vendremos, está hablando de todo su conjunto por medio del Espíritu Santo, y haremos morada con él. En Romanos 5:5, hermanos, dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez en la palabra, el apóstol Pablo también afirma sobre el Espíritu Santo que nos fue dado a los que creemos, a los que tenemos fe, a los que estamos con el Señor. Y no nos debe avergonzar la esperanza que tenemos y la fe que tengamos, aunque muchos compañeros nuestros en el trabajo o en las escuelas, muchos hasta se ríen o no delante de nosotros, ¿verdad? Esa esperanza que tenemos, esa tranquilidad y esa paz que debemos o que tenemos en su momento. Y hay compañeros míos, por ejemplo, ¿verdad? Que piensan y dicen, los he escuchado que comentan que dicen, no, todos los hermanos son bien aburridos, todos los hermanos dicen que no hacen nada, pero hay unos que hacen muchas cosas y como siempre, hermanos, le empiezan a decir de nosotros para sentirse ellos mejor, para decir que ellos están mejor que nosotros, pero no somos aburridos. Realmente nos gozamos, como decía nuestro hermano Jairo, nos gozamos y nos damos las tribulaciones. Cuando mi hermano murió, me veían tranquilo inclusive una hermana de mi esposa me decía, ay Ramiro, pues lo siento mucho por lo que pasó y me vio muy tranquilo. Y me dice, sabemos que tú estás muy apegado a Dios, pero estás tan tranquilo. Le digo, sí, tal vez si fuera en otro tiempo, en otra situación, donde tuve yo antes, tal vez estaría llorando, estaría muy triste, pero gracias a nuestro Padre, pues estuve tranquilo, estuve firme. Sí, un momento de tristeza, claro, hermanos, yo creo que es normal, pero en esa situación, hermanos, me sentí tranquilo, porque nosotros tenemos una esperanza, tenemos un Salvador, quien va a mediar por nosotros ante el tribunal, cuando sea nuestro juicio, hermanos. Dice, para ver el contexto completo, dice en el 3, Romanos 5:3, y si no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y nuevamente nos vuelve a decir el apóstol Pablo, en las tribulaciones nos gloriamos, con las situaciones de enfermedad, situaciones de estar sin trabajo, en las situaciones de incertidumbre, en situaciones de conflictos en la familia, en situaciones de accidentes, en cualquier situación, hermanos. Él va a estar con nosotros, como dice su palabra, hasta el fin del mundo. Debemos tener paciencia. ¿Cómo lo dice? Teniendo paciencia, en el 4 dice, y la paciencia produce prueba, y la prueba, esperanza. Y ya en el 5, marca que la esperanza la vergüenza. En Lucas, hermanos, en 11:13, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Muchas iglesias, muchas sectas
que hay. Dicen que entre más des dinero, entre más des dádivas o más cosas al pastor o al representante de esa iglesia, Él nos va a bendecir más. Él no dice que no nos va a hacer, que no va a hacer ricos. Él no dice que vas a estar sin problemas. No dice que no vas a tener aflicciones. Pero dice que nos va el Espíritu Santo, que es lo mejor que puede darnos, lo único y grandioso. Porque sin Él no estamos con Cristo, como lo veíamos en los pasajes anteriores. Y no estamos en el Padre tampoco. Y no somos salvos. No tenemos ese gozo, esa esperanza de la eternidad. Porque las cosas de este mundo pasan, ¿verdad? Y la palabra de nuestro Padre no pasará. En Hechos 1:8 dice, primero, pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Sí. Eso lo estaba diciendo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, que recibirán poder. Nosotros también tenemos poder con el Espíritu Santo. Nosotros también tenemos esa bendición de que esté con nosotros. Y después dicen, para ver el contexto, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí? Ahí decía que Juan bautizó con agua, ¿verdad? Juan el Bautista. Pero nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. En Efesios 4, del 1 al 4, hermanos, el apóstol Pablo le dice a los efesios, a la iglesia de Éfeso, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soliciten guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí está hablando el apóstol Pablo a la unidad de la iglesia. Está hablando que debemos estar como un solo cuerpo. Que nos tratemos con humildad, con mansedumbre y soportándonos con paciencia, ¿verdad? Porque sabemos que no todos somos perfectos, todos tenemos a veces nuestro carácter, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de decir las cosas. A veces no es tan correcta. Pero aquí el apóstol Pablo nos está llamando a la unidad para que juntos seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Ese espíritu, hermanos, que muchas veces no se da entre nosotros los hermanos, y yo lo confieso. Muchas veces estamos perdidos y muchas veces dudamos. Pero Él es fiel, Él nunca cambia, es inmutable. Sabemos que nuestro Padre nos da todo lo que necesitamos y no quiere estar hablando de dinero, ¿verdad? Pero también nos da lo necesario únicamente porque tiene un plan. Por eso es que confiemos en Él. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él tiene una esperanza también. Nosotros debemos tener la esperanza esa misma para poder, hermanos, salir adelante en todas las tribulaciones de este mundo. En Efesios 4, 30 y 32, dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, y toda malicia, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que son obras de la carne, la idolatría, hechicería, enemistades. Cuando dice no contristéis al Espíritu Santo, quiere decir que no lo alejemos, no lo entristezcamos para que no se aleje de nosotros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos sentimos sin esa bendición del Espíritu Santo? Sentimos que no lo tenemos. Muchas veces, hermanos, o en ocasiones hay personas que se alejan de nuestro Señor Jesucristo, se alejan porque, como dicen coloquialmente algunas iglesias, se enfrió. No es que se haya enfriado, es que nosotros mismos lo alejamos con esas obras de la carne, ¿verdad?
que por un lado decimos que creemos en nuestro Señor Jesucristo y por otro lado estamos haciendo otra cosa. Estamos pensando otra cosa. Él conoce nuestros corazones. Muchas veces estamos en los domingos o los miércoles o en otro cualquier día leyendo la palabra, escuchando y salimos al mundo, salimos con nuestro trabajo y a veces fallamos, hermanos. ¿Y cuál es la fortaleza de nosotros? La oración. La oración es la única forma de volver al Espíritu otra vez a nosotros y nuestro comportamiento, ¿verdad? Y nuestros frutos del Espíritu que debemos de tener. Por eso en el 32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ese sacrificio perfecto para nosotros los imperfectos, donde el bueno murió por el malo, por todos los malos nosotros, que ya estábamos muertos, que ya estábamos perdidos. Yo recuerdo en Tabasco que cuando estuve trabajando allá, hermanos, que llegaba del trabajo y me sentía solo un tiempo que estuve solo. Se te vienen cosas diferentes en la mente y no tienes al Espíritu Santo, no tienes a Jesús en tu corazón. Y lo primero que te viene a la mente son cosas malas, donde el enemigo está presente y donde se te manifiesta en muchas formas y te pierdes y a veces quisieras volar y regresar el tiempo o regresar con tu familia, tanta distancia y tanto tiempo, hermanos, de estar solo. Pero yo sentí el llamado, hermanos, el llamado de Dios y nos hizo regresar. Cuando yo oré ese día, hermanos, a la siguiente semana me hablaron de aquí del trabajo. Gloria a Dios por eso. Y le estoy tan agradecido por haberme traído nuevamente. Yo sentía que no tenía el Espíritu, como ahora lo tengo. Yo sentía que no tenía esperanza. Yo sentía que no tenía fe sobre todo. Pero gracias a Él, estoy aquí nuevamente, hermanos. Y como decía nuestro hermano, en las tribulaciones, si hay tribulaciones, si hay problemas, si hay dificultades en la vida, pero Él siempre nos está con nosotros. Gracias, hermanos. Lo quería compartir con ustedes. Pues gracias a Dios por la enseñanza, que su Espíritu es el que nos guía. Nos recuerda la palabra escuchada, nos da la dirección hacia dónde hay que seguir. Pues demos ahora el lugar a nuestro hermano René. Buenas tardes, hermanos. Yo estos días estuve sacando algo de versículos, pero no tenía nada concreto. Entonces pues ayer ya fue lo último que no sabía de qué tema compartir, no me venía nada y yo decía, ay Dios, ya me toca y todavía no tengo nada bien. Estaba nervioso. Pero pues a final de cuentas Dios nos muestra algo que compartir, nos da versículos y pues esta mañana quisiera hablar algo del poder de la lengua, del poder que tiene o que tenemos sobre algunas personas o algunas personas sobre nosotros. Y veía algunos versículos y me llama la atención lo que dice Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Entonces esto no lo entendía, pero después vemos que cómo el Señor Jesús lo aplica
cuando en Marcos 11:14 le dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. ¿Y qué pasó con esta higuera? Pues que se secó de raíz, o sea, él, la palabra que dio fue para que terminara su ciclo esa higuera, y con el poder de lo que estaba expresando el Señor Jesús en esa tarde, se secó la higuera por completo. Y luego digo, pues, y de la vida también tenía el poder para lo que decía el Señor Jesús, para dar vida. Cuando resucitó a Lázaro, que le dijo en Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. A pesar de que Lázaro ya tenía días de fallecido, ya hasta apestaba, ya estaba todo amarradillo y todo, pues era el poder del Señor para dar vida, lo que él decía, en lo que se dice en Proverbios, de que la lengua tenía poder para dar vida y muerte, lo hemos aplicado aquí como el Señor Jesús en estos dos casos, pues nos dice que sí es cierto. No estoy diciendo con esto que nosotros vamos a andar secando higueras o arbolitos, ¿verdad? No vamos a estar diciendo que se seque, sino que sí debemos de tener cuidado de cómo usamos las palabras con otras personas. La palabra que nosotros decimos pueden ser buenas o pueden ser malas, pero sea de la forma que lo usemos, siempre va a tener impacto sobre otras personas. Podemos derribar edificios o edificarlos, dependiendo del uso que le demos a nuestras palabras, la forma en que nosotros podamos tratar a otras personas o la forma en que nosotros podemos conducir nuestra vida, nos podemos abrir paso o hacer de enemigos. Encontraba unos versículos en Santiago 3, el 6 al 10, dice, y la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Estaba diciendo algo muy fuerte, o sea, muy importante, con todo lo tremendo que puede ser el poder de las palabras, de la lengua. Como al principio de la creación lo usó la serpiente con Eva, la envolvió, fue pura labia, o sea, usó la lengua, pero para beneficio beneficio propio, para envolver a la gente. Nosotros, aquí nos dice también que el ser humano ha domado bestias, ha hecho que entrenado animales, pero nos dice que nadie puede domar la lengua. Entonces, hay veces que pues nosotros hacemos con nuestras palabras daño a las personas, o las podemos levantar o exaltar, pero debemos de domar nuestra lengua. Nosotros como hijos de Dios, dice aquí, de una misma boca procede bendición y maldición, y esto no debe ser así. Entonces, me ponía a pensar en el testimonio que hemos venido dando, bueno, en lo personal, lo que he venido dando, porque si yo digo que yo sí soy bien enojón, y que a mí se me atraviesa un carro, luego ando diciendo que Dios te bendiga bien fuerte, ¿verdad? Entonces eso no está bien. Me ve otra persona y me dice que si tú eres cristiano, pues no, debo de refrenar mi conducir, mi lengua, mi hablar, y pues lo que nosotros digamos, puede repercutir a otras personas. Yo me acuerdo de una vez con un cliente que tenía mi papá. Él vendía calzado y tenía
varios clientes, y tenía uno en particular de una carnicería. Y de eso nos acordamos mucho mi mamá y yo, porque ese señor, cómo lo hacía sufrir a mi papá, lo tenía ahí esperando y le daba vueltas y lo hacía esperar por horas, y ya al último le decía que no le iba a dar abono. Y así lo aguantó mi papá mucho tiempo, y hasta que le quedaba poco en su cuenta, una vez se la volvió a aplicar, tenía mucha gente, y al final del día le dice que no le iba a dar abono a mi papá, ya después de tiempo que lo estuvo esperando ahí, le dijo, no, no te voy a dar abono, vente otro día. Y mi papá, yo creo molesto, enojado, decía, ya no me lo pagues, te lo regalo, nada más date cuenta que tú también tienes negocio, y así como a mí me haces, a ti te van a hacer, y hasta se te puede acabar tu negocio. Pues pasaron los días, el tiempo, y esta persona, pues sin gente, y la carnicería se le fue cayendo y se le fue cayendo. O sea, no estoy diciendo que mi papá tuvo la culpa, ya está, pero el poder que tiene la lengua, sí, o sea, yo sí me la creí. Yo dije, ándale, pa, ¿y ahora cómo le va a hacer? Ahora pida para que le vuelvan sus clientes. Pero, o sea, o sea, se queda uno admirado de lo que puede ocasionar el poder de la lengua. Romanos 12, el 14 al 18 dice, bendecid al que os persigue, bendecid y no maldigáis. Esto es parte del deber ser del cristiano. Hay una serie de cosas que nos dice para los que llevamos una vida que quiere honrar a Dios, y esta es una de ellas, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, así como que, por si no entendiste bien el mensaje de que te estoy diciendo que bendigas a los que te están haciendo mal, te lo vuelvo a repetir, bendecid y no maldigáis. Aquí nos está diciendo que frenemos nuestra lengua de las personas que buscan mal contra nosotros y los bendigamos. O sea, tú de que te cae mal o algo, dice, no, pues Dios te bendiga, no puedo hacer más, no podemos maldecir. Dice, gozaos en los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero sí quería resaltar lo que dice el 14, refiriéndome a lo que les he venido compartiendo de la lengua, de que debemos de bendecir a aquellas personas que buscan el mal contra nosotros. Y es lo que muchas veces, pues apenas nos dicen algo y ya se de cuenta que le prendieron la mecha, ¿no? Pero aquí nos dice que no debemos de hacer así. Dice en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Otra vez nos dice lo mismo. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Todavía de que nos quieren hacer mal, nosotros debemos de bendecirlos y orar por ellos, hermanos. Nada de que nos gusta mucho aplicarla de ojo por ojo y diente por diente, pero aquí nos dice, no, bendícelo. Pero es que me está metiendo pie en el trabajo, pues bendice y ora por él. A mí me pasaba mucho con el de recursos humanos. Ya ni le quería platicar a mi esposa porque después ella se enojaba más que yo. Y alguna vez compartiendo de esto, pues le decía, pues vamos a orar por él, pues no puedo hacer más. Y créanme, hermanos, que las cosas cambiaron. No entendemos por qué, ya dejó de molestarme, dejó de amedrentarme, de buscar cosas para entorpecer mi trabajo. Y pues nos damos cuenta, ¿no? Que la palabra de Dios es grande en misericordia y en verdad, y estos versículos nos lo confirman. Dice en Efesios 4:29, este versículo lo tengo en mi escritorio porque precisamente no quiero ser de mal testimonio y siempre que me enojo trato de leerlo. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Siempre que me peleo por teléfono, trato de voltear a ver este post-it, este versículo, que me ayude a controlar el enojo y a no decir nada, ninguna imprudencia o ninguna cosa que
que no sea de testimonio. Nosotros como hijos de Dios, aquí nos dice que pues nada salga de nuestra boca, sino la necesaria para edificar a otras personas. Son versículos, hermanos, que pues nos sirven en la vida cotidiana. Es palabra de Dios que nos ayuda a refrenar. Aquí nos debemos de aprender a domar nuestra lengua para que no la usemos de forma inapropiada, que podamos hacer daño a otras personas con lo que digamos, con nuestras palabras. Dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí lo que podamos hacer para mal, una sola persona puede contaminar a un grupo de personas. Dice que un fósforo puede encender un bosque. Si alguien empieza a hablar mal de otras personas, puede contaminar a esas otras personas con su forma de pensar. Dice en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es importante que reflexionemos, que pensemos qué hay en nuestro corazón, de qué está hablando nuestra boca. Nuestra boca, cada vez que podamos, compartimos un versículo o alguna historia de la Biblia, o nuestra boca cada vez que puede, se prende con un chisme y le quema la ansiedad de contárselo a alguien más. ¿Qué hay en nuestro corazón que está hablando en nuestra boca, hermanos? Que esperemos que sea para vida, porque pues con nuestra boca confesamos que Jesús es nuestro Señor. Como dice en Romanos 10:19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Con nuestra boca pudimos obtener vida eterna, hermanos, y que de nuestra boca, de nuestro corazón, salga cosas que bendigan a otras personas y que no sea de maldición. Nosotros podemos hacer mucho daño con lo que decimos, pero también podemos bendecir a quien nos maldice. Es algo breve, hermanos, para que, pues, espero que nos ayude a reflexionar un poco en esta semana al menos. Gracias.